ya indicamos de que nos vamos a quedar solamente con este nivel, a este nivel. Posterior a eso, ¿qué podríamos, qué instructivo más podríamos dar? Podríamos dar, eh, bueno, indicar que se debe dejar un perfilado, ¿no? Correcto, eso puede ser un paso. Otro paso puede ser identificar y dar tratamiento a cualquier tipo de filtración de agua. Entonces ya tenemos otro paso, ya tenemos una secuencia, ¿no? Y por último, concluir. Una vez cumplido estos pasos, damos por liberado el terreno de fundación. Ah, incluso otro paso que podemos hacer es plantillar o hacer el levantamiento topográfico, ¿no? Y ya con eso tendríamos otro paso más, otra secuencia más. ¿Qué podemos decir? Que si es que, bueno, ¿qué pasa si es que no damos un tratamiento adecuado a las filtraciones de agua? Entonces no se libera y y se observa, ¿no? Entonces hay un ciclo de retorno. Entonces ese ciclo de retorno debe estar descrito en el diagrama de flujo. Entonces ahí es donde el diagrama de flujo nos ayuda a darle una secuencia, un cierto orden y ser más entendible en el criterio o el procedimiento para liberar dicha partida. Sí, entonces eso es como un pequeño ejemplo que les puedo dar. Bueno, los responsables en elaborar el procedimiento de trabajo y sus protocolos son el personal de producción. Eh, Miren, en la práctica, el personal o el área de producción, lo que ellos dan es la secuencia del proceso constructivo. ¿Sí? Ahora, el protocolo muchas veces, si bien es cierto, lo ideal sería de que los de producción mismo hagan su procedimiento, su protocolo, muchas veces esta tarea cae o repercute en el área de calidad. Entonces, no podemos ser ajenos a esto, ¿no? Bueno, es una práctica, es la práctica habitual, ¿no? Bueno, vamos a detallar el procedimiento de elaboración de un procedimiento típico, ¿no? Primero, en el procedimiento que debe haber el objetivo es facilitar la comprensión de la metodología de trabajo, definir los puntos de control de la misma, debe contener detalles sobre todos los antecedentes y referencias que permitan aclarar al ejecutor especificaciones sobre el producto. Si el procedimiento existe, el jefe de calidad junto con el jefe de producción o residente debe revisarlo y adaptarlo a las condiciones del proyecto. En caso de que nosotros no contemos con un procedimiento, o no exista un procedimiento, puede porque haya aparecido otra partida o por motivo de un adicional, el responsable de calidad debe solicitar la creación de l- la elaboración de la metodología de trabajo a la área de producción, que son los responsables, ¿no? De decir cómo se va a realizar la actividad. Ellos son los especialistas de la parte ejecutiva, de la parte de ejecución. Una vez definida la metodología, el responsable de calidad solicita al área de seguridad que revise las actividades definidas en el procedimiento con el objetivo de agregar las condiciones referentes a seguridad, bueno, al área de seguridad, al área de SOMA, ¿no? En realidad lo que pasa es de que el área de producción genera su procedimiento constructivo y ésta se manda con copia a SOMA y al área de calidad. Y cada área ya le da su enfoque. Los de SOMA, como les dije en la anterior clase, le agrega
y la identificación de riesgos, bueno, de peligros, la evaluación de riesgos y las medidas de control, ¿no? Que se vaya a tener. Y los de, bueno, el área de calidad se encarga de darle un enfoque más sobre los criterios de aceptación que va a tener dicha partida o dichas actividades. El responsable de calidad revisa el procedimiento final, elabora la lista de verificaciones o protocolos, es como un checklist de requerirse y emitirse el documento para revisión y aprobación final por parte de la residencia. Y posterior recién pasa a la supervisión y ya la supervisión corrobora y aprueba los procedimientos. La gerencia de proyectos o residencia de obra deben revisar y aprobar todos los procedimientos. El responsable de calidad enviará al jefe de calidad de la empresa los documentos aprobados para ingresarlos en el sistema de control documentario. Bueno, en el sector minero trabajan con la web control. Entonces ahí es donde se va registrando los documentos y se va dando una secuencia de las revisiones que se tengan. Cuando el documento entre en vigencia, el responsable de calidad debe controlarlo, distribuirlo de acuerdo al control de documentos, así como comunicar y capacitar a los involucrados. La estructura básica es objetivos, alcances, responsables, documentos de referencia, definiciones, requerimientos, desarrollo y procedimientos, los pasos a seguir, criterios de aceptación de calidad asociados al protocolo a llenar, aspectos de seguridad ocupacional. Esta parte, si bien es cierto, se toma en cuenta, pero no es necesario ser tan incisivos o tan minuciosos en ese punto. En anexos puede ir el diagrama de flujo, como también pueden ir los propios protocolos. Protocolos, bueno, protocolo, ¿no? Registro. ¿Qué es un registro? Documento que da fe del resultado obtenido. ¿Sí? El protocolo es un formato utilizado para registrar la información. Entonces, el protocolo, en palabras simples, es como el checklist que se lleva a campo y el registro es este mismo checklist, pero ya firmado por los involucrados de la contratista y el responsable de la supervisión y posteriormente validado por el cliente. ¿Sí? Acá tenemos un ejemplo eh, sobre la liberación de estructuras de concreto. Tenemos el checklist o los ítems de verificación de la armadura de acero, eh, del encofrado. Entonces, por ejemplo, ¿qué decimos? Colocación de la armadura según el plano. ¿Sí o no aplica? Si es una losa, entonces vemos los aceros negativos y positivos y vemos la distribución, el diámetro, eh, bueno, la longitud de empalme según el plano, si es que si es que sea necesario, la longitud de corte también, etcétera, diámetros y demás. Entonces, en el checklist se pone verificado, aceptado, aceptado, aceptado. En este protocolo es algo básico. Usualmente se pide fotografías. Se hace un apartado, no, se deja un apartado especialmente para las fotografías. El encofrado, bueno, se verifica que esté bien vertical, la alineación, el tipo de acabado del encofrado, el recubrimiento necesario, ¿no? Por ejemplo, según el tipo de estructura que tenga. En este punto, por ejemplo, bueno, la norma te dice que si es viga es 3 centímetros, si es columna igual, si es zapata ya te dice un recubrimiento de 5 de forma lateral y si es a fondo es de 7 centímetros y demás.
todos estos criterios se tienen que consultar a las normas aplicables que te pide el proyecto contractual. Entonces, por eso les repito, tenemos que empaparnos bien con las normas técnicas que cite las especificaciones técnicas del proyecto. E incluso acá se le puede poner un apartado, no se le puede agregar un apartado como decir observación, ¿no? O sea, decir recubrimiento de cuánto hemos encontrado de 3 centímetros, digamos, y según al elemento estructural, cumple o no cumple. Entonces, y así vamos mejorando este tipo de formatos. Como les comento, se les va a dar alcance de más material. Descuiden. Acá tenemos un protocolo de topografía. Tenemos acá la ubicación del BM, ubicación de puntos iniciales de control, replanteo, trazo. Vemos si cumple o no cumple, que la corrección de niveles cumple o no cumple, la verticalidad y alineamiento cumple o no cumple, ¿correcto? Y también, bueno, podemos añadir un cuadro en donde ya vamos con la comparación de las coordenadas, tanto lo teórico como lo real, se toma una diferencia y verificamos si estamos dentro de lo aceptable o no. Entonces, obviamente, nosotros liberamos o aceptamos la partida siempre y cuando todo esté conforme dentro de las tolerancias de las especificaciones técnicas, ¿correcto? Acá tenemos otro, verificación de excavación. No mucho que decir, yo creo que lo podemos entender con gran facilidad. Relleno de consuelo y cemento, ¿no? Definición de zona a rellenar con suelo cemento, si definido, no aplica. Emparejamiento de la zona a rellenar, ¿aplica o no aplica? Sí, ¿no? Emparejamiento se podría decir si se ha perfilado el terreno de fundación o el contorno del área a rellenar. La mezcla de material. Aquí hay otro punto, ¿no? Mezcla de material seco, ¿no? Suelo, cemento, previo a la colocación, ¿se ha cumplido o no se ha cumplido? Humedecimiento y batido del suelo, cemento, antes de colocar, ¿se ha cumplido o no se ha cumplido? ¿Sí o no? Vertido del suelo, cemento en la zona definida por capas, se indica si es sí. Ahí, bueno, en el ejemplo podemos ver en las columnas el sí, no aplica y la fecha. También podemos ver un cuadro donde mencionamos a los responsables, ¿no? Nombre, cargo y su visto bueno del responsable. Acá hay otro ejemplo de formación e instalaciones de anclajes postensados, otro protocolo. Las capacitaciones. A ver, antes de pasar a este punto, voy a procedimiento de nivelación y compactación de superficie de taludes. Correcto. En la parte inicial podemos colocar el cajetín, donde mencionamos la persona que lo ha elaborado, quién lo ha quién lo ha revisado y quién lo ha aprobado. En este caso, según el organigrama, lo ha elaborado, bueno, este procedimiento de calidad, el ingeniero de calidad, revisado y aprobado por la residencia. Este documento de forma todavía interna, sin que antes pase a la supervisión. En caso vaya a pasar la supervisión, se tendría que añadir acá un cajetín en donde mencionemos al responsable de la supervisión o en otros casos
la supervisión tiende a generar su propio sello, ¿no? O sea, ya ellos lo sellan en un apartado indicando la aprobación de este procedimiento. ¿Correcto? Tenemos el control de cambios, la revisión uno, la fecha, el punto y se describe el tipo de cambio que se ha tenido. Tenemos los objetivos, los alcances, las referencias, las definiciones, las responsabilidades de los implicados, los recursos a usar. En un procedimiento de calidad es muy importante tener en cuenta los recursos que se van a utilizar tanto en recursos humanos como en equipos y herramientas. En acá, por ejemplo, puede que sea necesario eh, la intervención, no sé, digamos, de un técnico. Entonces, si es que acá aparece, o sea, o comprende la participación de un técnico, entonces la supervisión no nos va a aprobar o nos va a liberar la partida si es que no ha intervenido, ¿no? El técnico en cuestión. En este caso, por esta partida, tenemos alto poro. Equipos de herramientas, excavadora, tractor frontal, cargador, motoniveladora, etcétera. Equipo para mediciones y pruebas. Los equipos para las mediciones y pruebas serán proporcionados por el dueño del contrato. En este caso, el dueño de contratos es igual a cliente. ¿Sí? Los equipos son referenciales y su uso será a criterio del residente o supervisor de campo. Sí, continuemos los equipos de protección personal. Acá ya entramos un poco a lo que es seguridad, descripción de procedimiento, consideración sobre la comunicación. Bueno, acá ya mencionas el tipo de la frecuencia por radio que se va a tener, ¿no? Entre el personal de piso y el personal que opera los equipos de línea amarilla. Condiciones de seguridad y medio ambiente, consideraciones iniciales. Sí, continuemos. mm, Acá vamos a escribir el tipo de material también de relleno. Acá se habla del tipo de material que se va a usar, de un tamaño máximo de 18 pulgadas, etcétera. Acá podemos, bueno, en el caso de que nos pida un cierto uso, una cierta granulometría, entonces acá podremos mencionar esto, ¿no? Pero en acá a ver qué puntos de medición concretos se ha considerado el material de desmonte de mina deberá tener no más del 60% de pérdida durante el ensayo de abrasión. O sea, si es que pasa el 60% en el ensayo de Los Ángeles, está dentro del rango de aceptación. Estos valores se saca, ojos señores, de las especificaciones técnicas. Nosotros no las inventamos o nosotros no consultamos a una norma por nuestra cuenta. Debe estar escrito, o sea, dicha norma, dicha especificación técnica debe estar comprendida en los alcances contractuales. Si en el caso no los estuviera o habría un vacío, nosotros debemos pasar a hacer una consulta al cliente mediante un RFI. ¿Correcto? Señores, tenemos secuencia hasta ahí. Correcto, profesor. Ya, gracias. Continuemos. Acá tenemos una gradación, colocación de relleno con material propio. Tenemos acá el procedimiento que se va a tener. Continuemos, acá está descrito. Acá tenemos, miren, un rango de fluctuación de más o menos 5, ¿no? A la acabada de la compactación.
Compostación de relleno con material propio. Los equipos de compostación que se van a usar. Ya tenemos capas de 1 metro con un rodillo de 19. Recomendación de plancha de compostadora para taludes. Y el punto de control de calidad. ¿Qué dice? Será responsable de desarrollar y mantener el plan de ensayos de control de calidad para asegurar que el trabajo es realizado de acuerdo con los planos y las especificaciones. Siempre mencionamos todos los planos y las especificaciones. El contratista dará todas las facilidades al gerente de construcción para realizar el muestreo y ensayo de cualquier parte del sitio. Debe brindarse asistencia si es necesario para facilitar el muestreo del ensayo. El contratista organizará el tráfico y actividades para que no interfiera con estos ensayos, etcétera. O sea, tenemos que dar pase libre. El laboratorio para la ejecución de estos ensayos será proporcionado por la compañía minerante, porque en este caso seguramente en los alcances eh, del proyecto el cliente se está comprometiendo a proporcionar sus instalaciones de laboratorio. Ensayos de control de calidad. Mm, Se muestra ensayos sugeridos por el control por el QC a la par con el QA. Control de calidad, tolerancia topográfica, tenemos de más o menos 5 centímetros. Medido, acá como se les mencionó anteriormente, la frecuencia sería una medición continuamente, o sea, una medición de acuerdo al avance entregado, ¿no? En este caso nos está diciendo cada 10 metros cuadrados, 20 metros cuadrados, no se está poniendo una frecuencia estándar, sino a lo que va avanzando el área de producción. Sí, los registros a usar, acá tenemos los formatos que se dan lugar a los registros, son los siguientes, ¿no? Tenemos el protocolo de liberación de relleno de compostación y también el protocolo de verificación topográfica. Los responsables del área de calidad, el área de topografía. ¿Correcto? Acá tenemos el protocolo de liberación de relleno de compostación. Acá tenemos el punto de control que se tiene. Aprobación de relleno compensado con material propio. Si aplican sí o no. ¿Está conforme? ¿No está conforme? O si no aplica, ¿no? Y ahorita el extremo izquierdo, bueno, el subtítulo, bueno, tenemos acá dos subtítulos, ¿no? Extremo izquierdo y extremo derecho. Se pueden discretizar por zonas de localización. Acá tenemos otros puntos de control. La calidad de relleno cumple con las especificaciones técnicas o no. ¿Cómo podemos verificar eso, no? Si es que un acopio, nuestro acopio ha sido muestreado por el laboratorio y cumplimos con todo esto, entonces ponemos sí. Entonces, estos ensayos se adjuntan en la parte, en el reverso de este protocolo o registro. Sí, otro punto, la humedad superficial adecuada para la colocación de la siguiente capa. O sea, si es que nosotros lo hemos regado, ¿no? Hemos regado con cisterna, sí, efectivamente. Entonces, ponemos sí. Cumple con la tolerancia topográfica, más o menos 5 centímetros. Sí, eso también va a ir acompañado con un registro o con un protocolo de liberación topográfica para cerciorar ese dato. ¿Sí? Y así sucesivamente, ¿no? Cada partida, cada proyecto va a tener sus peculiaridades. O sea, el material que se les va a brindar, obviamente les va a servir de apoyo, pero más no es una regla absoluta o general para todos los casos. Sí, acá por ejemplo se está dejando un espacio para las observaciones, un espacio para un croquis, etcétera. Acá tenemos aquí en el área de construcción, acá puede estar el residente, el área de control de calidad, el QA
y el cliente. Acá tenemos el otro protocolo de liberación de relleno y compactación. Acá tenemos el de verificación topográfica. Correcto. Ese sería como un ejemplo. A ver, otro procedimiento que les podría mostrar. El procedimiento, ¿no?, de operatividad de GPS. De la misma forma, ¿no? Objetivo, alcance, referencias, definiciones, los responsables, descripción del procedimiento, el registro que se va a usar, ¿no? Con la constatación mensual de operatividad a cargo del área de topografía. Acá tenemos un ejemplo de la constatación. Tenemos la marca del equipo, el número de serie, la verificación del equipo, ¿no? Ocurren dos puntos de control que se va a usar, la cota. Bueno, estas son bueno, las coordenadas teóricas y acá van las coordenadas encontradas en campo y acá las variaciones. Y verificamos si estamos dentro o no estamos dentro de dichas variaciones. Si está todo ok, entonces pasamos, ¿no?, al llenado de las firmas para su cierre de este registro. Bueno, eso sería como algunos ejemplos, ¿no? Unos breves ejemplos con respecto a lo que es un procedimiento y protocolos. Hablamos de las capacitaciones, ¿no? Las capacitaciones de calidad se dividen en su vez en dos tipos: programadas y correctivas. Programadas son aquellas que nosotros vamos a tener previstas, en la cual deben estar, estaría mal decir específicamente con más énfasis al área de producción, puesto que el control de calidad necesita el apoyo de todos, ¿no?, el trabajo conjunto de todos y el apoyo especial de la alta dirección. Eh, por eso es que se hacen estas capacitaciones programadas. Mi recomendación es, para no dilatar mucho el tiempo, generar capacitaciones específicas que involucren a la ruta crítica. Sí, para no, porque estas son las que, bueno, de alguna forma tienen más relevancia o a las que se debe dar más prioridad. Bueno, capacitaciones correctivas son aquellos programas una vez que detectan una no conformidad. Por ejemplo, nosotros estamos chocreteando bueno, la pared de un canal con GeoCelda. En esta, la especificación técnica, digamos que nos ha pedido un espesor de 15 centímetros, porque el espesor de la geocelda es de 13 centímetros, entonces tendríamos un recubrimiento de 2 centímetros, según los planos. Entonces, ¿qué pasa si es que el chocreteo ha llegado solamente a un espesor de 13 centímetros a menos? Entonces habría una deficiencia o faltaría chocretear unos 2 centímetros. Y la supervisión nos levanta una no conformidad. Y a nosotros llegarnos a esta no conformidad, nos está obligando o nos está diciendo que analicemos las causas.
Entonces, una vez analizadas las causas, debe concientizar al personal implicado para que no se vuelva a cometer dicho error. Uno, porque jala tiempo, horas, sombra. O sea, yo voy a tener el personal que debería estar trabajando en su jornada completa, lo tengo en una capacitación de 2 o 3 horas. Primeramente, eso ya es un punto en contra de nuestro tren de producción. Y lo segundo es que una vez analizadas las causas, puede que no nos quede otro remedio más que eh, escarificar o volver a hacer el trabajo, que va a implicar otra vez un sobrecosto. Entonces, las capacitaciones correctivas, lo ideal sería que no suceda, ¿sí? Que no suceda y como les digo, en acá debe estar eh, más inmerso el área, más comprometido. Señores, ¿hasta qué punto se quedó? Por favor, ¿me escucharon? ¿En qué punto se cortó la video, bueno, la diapositiva? ¿Me logran escuchar? Sí, profe, se le va la señal, tiene la señal es muy débil. Ya, Sí, le escucho. gracias, muchas gracias. Por favor, si es que hay un tipo de observación al respecto, les agradecería que me hagan alcance. Gracias, continuemos. Debemos tener un registro o evidencia que permita identificar a los trabajadores y o personal específico que tenga el conocimiento adecuado para desarrollar un trabajo con calidad. Asimismo, se recomienda evaluar toda la capacitación por medio de un examen escrito o práctico. Acá tenemos las capacitaciones, registro de actividad, etcétera. Funciones tipo y formato, control documentario. Y señores, acá ya estamos entrando un poco sobre el contenido del dossier de calidad. Para el dossier de calidad debemos tener las especificaciones técnicas, los planos y memorias, procedimientos, protocolos, las no conformidades de calidad, las no conformidades de seguridad. Bueno, estas de seguridad no irían en el protocolo, no en el dossier. Y también los requerimientos de información o RFIs, ¿no? En sus siglas en inglés, también las órdenes de cambio deberían ya darse un seguimiento para que éstas sean incluidas en nuestro dossier de calidad. El responsable por el control documentario mantendrá un registro ordenado e histórico del seguimiento de los documentos del proyecto registrados, registrando lo siguiente, ¿no? Quien lo ha elaborado, emitido para identificar el código del documento, el nombre del documento, en la revisión que está el documento, caso sea necesario, la fecha de emitida del documento, enviado a, qué día se ha enviado, recibido o la respuesta que se ha tenido, fecha, incluyendo la fecha y la respuesta de ser requerido. Sí, y todos estos datos prácticamente van en los logs, ¿no? Ya se le va a ir mostrando un tipo de log. A partir del registro histórico se van ordenando, ¿no? Y archivando los documentos que formarán parte del dossier calidad. Como les he ido mencionando, estos puntos anteriores mencionados están dentro, bueno, van a estar incluidos en el dossier de calidad. El dossier de calidad es entregado al cliente al final del proyecto en una sola entrega o entregas parciales de alguna parte del mismo según el índice aprobado. Ojo, el procedimiento regular es que nosotros solicitamos a la supervisión el índice de nuestro dossier.
Entonces, la supervisión QA o aseguramiento de calidad nos, nos envía el contenido mínimo que debe tener nuestro dossier. Entonces, así nosotros ya sabemos los entregables que vamos a tener. ¿Por qué no es un estándar? ¿Por qué no es el mismo índice para todos los dossiers? Porque cada proyecto tiene su peculiaridad. O sea, no podemos asumir que un canal tenga el mismo índice que, digamos, no sé, una presa. Entonces, van de forma independiente, ¿no? O sea, pueden variar de forma independiente. El control documentario es una manera de asegurar al cliente que los productos cumplan con los requisitos de calidad del proyecto al contar con todos los documentos que demuestran cómo se ha ejecutado el proceso y los resultados del mismo. Sí, continuemos con la siguiente diapositiva. En esta presentación vamos a hablar sobre la evaluación de la satisfacción del cliente, lineamientos de calidad de las subcontratistas, la trazabilidad, hablaremos sobre lo que son los logs y también el EM, ¿no? Y también las inspecciones de calidad. Un segundo, por favor. Bueno, un par de minutos. Sí. Profe, buenas noches. Señores, me ausenté un par de minutos. Continuemos. Eh, Como se mencionó al inicio de las sesiones, el objetivo principal del área de calidad es buscar la satisfacción del cliente, ¿no? Bueno, para quien se está realizando el proyecto, ¿no? Eh, es importante medir el grado de satisfacción que tenga el cliente para ver si se ha cumplido con las expectativas o no se ha cumplido con las expectativas. Nosotros, al iniciar el proyecto, tenemos un mínimo de requerimientos, ¿no? Que al concluir o al concretar este mínimo de requerimientos o el mínimo de cumplimientos, estaríamos llegando a un 100% de cumplimiento. Pero esa no es nuestra visión bueno, para nosotros como supervisores de calidad de la obra. Nosotros debemos aspirar a obtener más del 100% o sea, del cumplimiento para así garantizar la satisfacción del cliente. Eh,
Bueno, lo peor que puede pasarnos es que no podamos levantar unas no conformidades. Ojo, el dossier de calidad no llega a cerrarse si es que tenemos no conformidades abiertas, ¿correcto? Podemos incluso tener quejas por parte del cliente, que estas quejas son, bueno, la expresión de una insatisfacción hecha a la organización o contratista que nosotros pertenezcamos, ¿no? Satisfacción del cliente. Puede que la expectativa del cliente no sea conocida por la organización o incluso por el propio cliente. O sea, como dicen, el cliente no sabe lo que quiere, ¿no? Pero nosotros debemos mostrar y defender el producto final para que el cliente quede con una impresión positiva hacia la organización. Para alcanzar una alta satisfacción del cliente, puede ser necesario cumplir, ¿no?, una expectativa del cliente, incluso que no está declarada. A eso me refiero, que nosotros al ceñirnos o al querer cumplir solamente lo que nos dice, bueno, las especificaciones técnicas, estaríamos llegando al 100%, ¿no? Pero si nosotros a esto añadimos un valor agregado, diciendo que hemos cumplido no solo con el 100% de las condiciones, sino con un poco más o mucho más, ya estaríamos cumpliendo las expectativas del cliente, incluso si estas no están declaradas, ¿no?, que no están expresadas, ni están generalmente implícitas, ni que sean obligatorias, ¿sí? Las quejas son un indicador habitual de la baja satisfacción del cliente, pero la ausencia de las mismas no implica necesariamente una elevada satisfacción del cliente. Bueno, bueno, tenemos como tercera nota, ¿no? E incluso cuando los requisitos del cliente se han acordado con el cliente, estos se han cumplido. Esto no asegura necesariamente una elevada satisfacción del cliente. ¿Cómo evaluamos la satisfacción del cliente? Mediante encuestas. Unas encuestas nos pueden ayudar. Eh, bueno, en términos de las referencias de los objetivas y referencias subjetivas que en su complemento nos permitan comprender la evaluación del proyecto en perspectiva o desde la visión del cliente. Acá tenemos una pequeña evaluación que se les da al cliente al culminar, ¿no?, el proyecto, en donde decimos, bueno, o preguntamos el cargo del responsable, el área al que pertenece, eh, bueno, preguntamos si es que la inversión realizada en el proyecto ha sido lo esperado o ha sido menos, etcétera. Los trabajos si han cumplido las condiciones de calidad esperadas, etcétera. Ese tipo de preguntas que se hacen al cliente. Acá les dejo un ejemplo. Lo logran ver. Como les comento, este archivo va a ir subido a la plataforma para que ustedes lo tengan. Todo este tipo de evaluaciones nos ayuda. Otro método también es la consulta mediante correos, ¿no? Mediante correos se le encuesta al cliente preguntando bueno, su apreciación con respecto al trabajo realizado. ¿Sí? Pueden contar también con eso. Line- bueno, lineamientos de calidad de subcontratistas. Nosotros, o puede que nuestra empresa esté encargada del proyecto integral, como por ejemplo de la conformación
o de la apertura de una vía, ¿sí? Pero nosotros no nos encargamos de todas las partidas, subcontratamos. Por ejemplo, ¿qué podemos subcontratar? Eh, la construcción de una alcantarilla, digamos. Nosotros subcontratamos esta porque son partidas pequeñas que nos van a demandar o nos van a demandar mano de obra o materiales que que no están dentro de dentro de lo previsto, entonces muchas veces es más fácil subcontratarlo y tender la tarea hacia un tercero. Entonces, ¿cómo alineamos el cumplimiento de las especificaciones técnicas a esta subcontratista? Bueno, buscamos que el subcontratista esté alineado a las políticas de calidad de la empresa constructora principal en este caso, a través de lineamientos generales a presentar durante la etapa de licitación de la subcontratista. O sea, verificamos si su política de calidad concuerda con la nuestra, ¿sí? Estas condiciones deberán ser verificadas por el responsable de calidad de la obra, quien coordinará directamente con el representante o encargado de la subcontratista. Antes del inicio de las actividades, tenemos que pedir procedimiento constructivo de la actividad realizada, o sea, nosotros le calificamos este punto. Formato de protocolos y pruebas, también le evaluamos sus protocolos y las pruebas que vayan a usar. Verificamos, ¿no? La calibración y, bueno, si está vigente o no está vigente las calibraciones que vayan a usar puede ser de la de la estación total, ¿no? O sea, si es que la estación total está dentro de su periodo de calibración. También tenemos la oportunidad de verificar el CV de su personal clave. También las fichas y hojas técnicas de los materiales o equipos a usar. ¿Correcto? Durante la ejecución del proceso constructivo, nosotros tenemos la potestad de evidenciar la capacidad del personal, la entrega de certificados de garantía de materiales, certificado de calibración actualizado, verificar el almacenamiento adecuado según su procedimiento, entregar informes de prueba o ensayos, entrega de registros y protocolos por parte de la subcontratista hacia hacia nuestra empresa. En términos de ejecución de trabajos, los protocolos y pruebas deben estar firmados, los certificados de calidad de los materiales deben ser válidos, originales y trazables. Deben tener una cierta trazabilidad. El certificado de garantías de material debe estar vigente, certificado de calibración también, manual de equipamientos también debe ser actualizado y concorde al equipo que se vaya a manipular o al equipo que hace referencia a estos manuales. También nosotros estamos en la potestad del cierre, de dar cierre a las no conformidades que vayan a presentar, ¿no? Que se vaya que vaya a haber, ¿no? En la realización de alguna partida que se deje encargada a la subcontratista. Trazabilidad, ¿qué es trazabilidad? Capacidad para seguir el histórico, la aplicación o la localización de un objeto. Sí, al considerar un producto o un servicio, la trazabilidad puede estar relacionada con el origen de los materiales y las partes, el histórico del proceso y la distribución y localización del producto o servicio después de la entrega. Trazabilidad log, ¿qué es log? Registro log o historial de log. Es un registro de eventos o acciones ocurridas. El log nos ayuda a llevar el registro histórico de diversos aspectos en el control de calidad, como materiales críticos, como el concreto para identificar de la manera rápida y oportuna cualquier observación, ¿no?
reportada en procesos o en términos de procesos. También nos ayuda en la etapa de postventa para evaluar el elemento, bueno, elemento por elemento. Acá tenemos nuestras habilidades del concreto o un log. Tenemos el código, el tipo de entregable, la ubicación por eje o progresiva, la fecha de vaciado y etcétera. Entonces, toda esta data que se vaya a plasmar en este log nos ayuda a generar un dato histórico para que cuando ya terminemos el proyecto nos permita identificar con precisión los resultados obtenidos con fecha y ubicación exacta. Acá tenemos este dato, este ejemplo. Otro tenemos acá un log de protocolos. Podemos dividirlos de esta manera, ¿no? Por especialidades, ¿no? Obra civil, arquitectura, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, agua contra incendios, los elementos a ejecutar, los protocolos, los porcentajes de protocolos elaborados, elementos aprobados por la supervisión, porcentajes de protocolos aprobados, etcétera. Entonces ya tenemos ahí una data más concisa, ¿sí? Acá tenemos un log también de los RFIs. Como les digo, lo importante de esto es tener las fechas. Las fechas, sus códigos, alguna descripción. Y bueno, como el ejemplo acá con respecto a estos RFIs, el plano, ¿no? El plano, documento asociado a la especialidad que pertenece, etcétera. Acá tenemos un log de planos, la codificación, la descripción, la escala en que está y la versión, la última versión o versión actual en la que se encuentra dicho plato. Equipos de inspección y medición de ensayo, que pueden ser con arena, el Speedy, etcétera. Todos aquellos equipos deben estar calibrados por instituciones reconocidas acá en Perú o a nivel nacional. Esta institución que nos ayuda a reconocer, bueno, que los equipos estén calibrados debe ser una empresa certificada por INACAR. Inspecciones de calidad. Inicio, producción o contratista, se ejecuta el trabajo, entrega el trabajo. Esta pasa a la verificación, ¿no? Pasa por el área de calidad de la contratista. Si tiene observaciones, estas observaciones pasan al área de producción y estas vuelven a evaluar el trabajo, si hacen o rehacen o hacen qué actividad es necesaria hacer para levantar esta observación y vuelve la verificación por parte del QC. Si no hay observaciones, pasa a la supervisión. Si existe, si es que hay, ¿no? Si es que hay supervisión, la supervisión verifica el trabajo y si es que esta tiene observación, si es que esta no tiene observación, se libera, ¿no? Y se firma el protocolo. En caso de que tenga observaciones, se comunica al área de producción y esta vuelve a pasar a un retrabajo o levantamiento de observación y se continúa con este ciclo. Sí, bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva.
Continuamos. En esta diapositiva vamos a ver el control de calidad de los proyectos de construcción. Tenemos las no conformidades, definiciones, detecciones, identificación, registros, tratamiento de no conformidades, la verificación, control documentario y registros, estructura de documentos, estructura de forma y codificación. Ya son las herramientas más específicas que se van a usar durante todo el proyecto y por ende lo que va a contener el dossier de calidad, que son no conformidades, ¿no? Es, bueno, sabemos que es conformidad, requisito, ¿no? Necesidad o expectativa que puede ser expresada normalmente, implícitamente o impuestas. Estos requisitos, bueno, en nuestro caso van a estar plasmados en el expediente o en los estudios de ingeniería que se nos vaya a dar alcance. No conformidad, incumplimiento o no satisfacción de un requisito. ¿Sí? Producto, salida de una condición que resulta esperado de un proceso, ¿no? Lo que producimos, ¿no? Servicio, salida de una asociación con al menos una actividad necesariamente llevada a cabo entre la organización y el cliente. Salida, resultado de un proceso que puede ser un producto o un servicio. Estas definiciones según la ISO 9001 del año 2015. Correcciones, ¿no? ¿Qué es una corrección? Eliminación de una no conformidad detectada. Acción correctiva tomada para eliminar las causas de una no conformidad detectada. O sea, eh, antes de que suceda el levantamiento, no, bueno, antes de que suceda, pueda suceder una no conformidad. Acción preventiva, acción que se toma para eliminar las causas de una no conformidad o de otra situación potencial no deseable. No conformidades. El producto no conforme o no salida no conforme es aquel que no cumple con los requisitos y especificaciones del producto o servicio. Sí, un momento, por favor, les voy a mostrar acá. Ujú, ujú. Por favor. Ujú, ujú. Un momento, por favor, un momento. Bueno, un momento, por favor. Un ejemplo les voy a mostrar de un formato de no conformidad. Pues tenemos bueno, el logo, ¿no? La parte vacía, el proceso que se está ejecutando. Bueno, tenemos acá el título de la no conformidad, el código, la versión, la fecha de emisión, etcétera, ¿no? Quién lo ha registrado, el nombre del proyecto, el cliente y la contratista responsable, ¿no? En este caso, se describe, ¿no? Y se coloca los antecedentes. Las referencias, se hace un registro topográfico,
fotográfico, disculpen, para las evidencias, se habla sobre el tratamiento que va a tener esa no conformidad, se hace el análisis de causa, para eso es importante tener bueno, hacer uso del método de la espina de pescado, donde analizamos las causas y efectos, se hace la propuesta de la acción correctiva, se verifica la efectividad de la acción correctiva y se da por levantada dicha no conformidad. ¿Correcto? Mm, Continuamos. Identificación y registro, ¿no? De la no conformidad se realiza con la finalidad de evitar su uso no intencionado para este fin. Puede emplearse etiquetas, carteles, marcadores, tinta, etcétera, de un elemento no conforme, ¿no? Puede ser una columna que no tenga las especificaciones necesarias, entonces se deja constancia en físico, en obra, mediante un tipo de marcación. Tratamiento de productos no conformes o la salida de no conformes. Se trata de la siguiente manera, tomando acciones para eliminar la no conformidad. Estas acciones pueden estar identificadas en los procedimientos que no corresponden a la etapa donde fue detectada. Se autoriza su uso, su liberación y aceptación bajo ciertas condiciones impuestas por el jefe de obra, el cliente u otra autoridad pertinente, tomando también las acciones para impedir su uso o aplicación originalmente previsto. Esto incluye la eliminación de la no conformidad. Todas las acciones tomadas en este punto deben anotarse en el registro de tratamiento de no conformidades. Bueno, cuando una conformidad no llega a corregirse, se debe someter nuevamente a una verificación para demostrar la conformidad con los requisitos. Salida no conforme, tratamiento y tolerancia. Acá tenemos unas verificaciones, unos ejemplos. Acá tenemos un ejemplo de una no conformidad. Eh, ¿Cómo redactamos una no conformidad? Identificamos el hecho, se ponen las evidencias, el criterio, el por qué no se está aceptando, hallazgo de no conformidades, ¿no? Hablamos del hecho, evidencia y criterio. En el proceso de compras no se inspeccionan todos los materiales, como ejemplo, evidencia, según se observa que el registro de inspección de compras, o sea, se ve que en la inspección de compras se puede corroborar la no conformidad, el criterio tal que como lo exige en el numeral, tanto la organización debe asegurarse que los procesos o productos servicios suministrados externamente son conformes con los requisitos. Este es un ejemplo de forma general, pero pues el criterio debe ser escrito de forma más específica, ¿no? La redacción, bueno, incumplimiento de los requisitos, ¿no? Mencionamos los requisitos, etcétera, ¿no? Puesto que no se evidencia acciones correctivas sino preventivas para el proyecto, impidiendo mejorar continuamente la eficacia del sistema integrado de gestión, ¿no? Hablamos del incumplimiento, hablamos de la evidencia y el impacto que esta va a causar. Hecho, segregación severa, un ejemplo, segregación severa en la base de una columna, evidencia, inspección visual y registro fotográfico. Criterio, incumplimiento de la norma E050, colocación de concreto. Bueno, no se está obedeciendo lo que dice la normativa, entonces esa ya sería como el criterio de aceptación que no se está cumpliendo. Vamos a hablar también de las fechas, el criterio no mediante inspección visual y registro fotográfico se evidencia la magnitud de la misma, etcétera. Es un ejemplo igual que el anterior. Acá tenemos la segregación, la no correcta,
Bueno, acá vemos que la viga no tiene toda la sección monolítica. Hay una parte en la parte inferior que no tiene concreto necesario. Puede ser por falta de vibrado, un mal concreto que no tenga un slam necesario y que fluya, etcétera. Correcto. El control de documentos y registros, ¿no? Un documento, información y, bueno, esta información y su medio de soporte. Ah, acá tenemos, podemos usar el uso de copia controlada, copia no controlada, documento obsoleto, usuario de documentos de referencia. Para copia controlada nos basta con un sello, ¿no? Tener un sello para identificar algún tipo de documento que se vaya a requerir una copia. Igualmente la copia no controlada. Tenemos procedimientos instructivos, formatos y registros. ¿Sí? La estructura de los documentos, ¿no? Manual de gestión de calidad, tenemos el plan de calidad, los procedimientos y formatos aplicables, instructivos de trabajo y, por último, los registros. Estructura de documentos. De primer nivel tenemos el manual de gestión de calidad, documento por el cual se escribe cómo la organización cumple con los requisitos de la ISO 9001. En el segundo nivel tenemos documentos que especifican el cumplimiento. Bueno, usualmente, mm, si la empresa no tiene la certificación de la ISO 9001, suelen obviar este punto, el manual de gestión de calidad, y parten desde ese punto, ¿no? Desde el plan de calidad. Documento que especifica el cumplimiento de la norma internacional ISO 9001 y en los proyectos, ¿no? Detallar los procesos aplicables con sus interacciones y controles. En el tercer nivel tenemos procedimientos y formatos aplicables. En el cuarto, bueno, nivel tenemos instrucciones de trabajo. En el quinto, los registros, ¿no? Documentos que presentan resultados obtenidos, que son evidencia objetiva del desempeño del sistema de calidad. Acá tenemos, vea, por ejemplo, en un manual. El objetivo es obligatorio, el alcance también, las definiciones también, documentos de referencia también, responsables también. Opcional vendrían a ser el desarrollo, eh, no aplica sería, disculpe, registros también sería opcional, etcétera. En los formatos que se va a usar, no aplica, solamente aplica la historia y modificación del documento, ¿no? O sea, la fecha y el número de revisión en que va. Acá tenemos el formato del encabezado, el logo, elaborado por quién, revisado por quién, aprobado por quién, el nombre del documento, el código, la versión, la fecha y la página, o sea, la numeración de la página. La numeración de la página es importante para ver o para que nos permita identificar si el documento está completo o no está completo, ¿no? Si es que falta una hoja o no falta una hoja. Encabezado del documento de anexos, los anexos deberán contar con la siguiente estructura: anexo, logo, anexo al nombre del procedimiento asociado, versión, fecha y la página. Historial del documento, la versión, fecha de aprobación y descripción. También podemos, bueno, guiarnos esta parte, ¿no? La codificación según el área, ¿no? Administración por ADM, recursos humanos, RH, oficina técnica, OT. Serían como los prefijos que tienen las codificaciones para tener una mayor secuencia lógica e intuitiva a la hora de generar los logs o generar un, un listado de los documentos que se tengan en orden, ¿sí? Un momento, por favor.
Por favor, tenemos unos procedimientos adicionales. Oh, bueno, acá tenemos, bueno, me gustaría mencionarles o mostrarles este log, ¿no? De documentos, ¿no? De protocolos de calidad. En este caso se consideran los números de protocolos o ítem que se va a tener, el procedimiento, la descripción, el tipo de documento, su codificación. Y ahí la importancia de la codificación para que sea más amable o más visible. Por ejemplo, MGS, referente a la empresa que se llama MISER, GC, al área de calidad, gestión de calidad, PROT, que eso es un protocolo top perteneciente al área de topografía y uno es el es el protocolo número uno referente a esta topografía, ¿no? Entonces, si hay otro, ya serían dos, etcétera. Entonces, así se hace más entendible y más amable. Sí, señores, entonces me gustaría mostrarles esto. Se les va a hacer entrega, bueno, un momentito. Por ejemplo, se les va a hacer entrega de modelos, ¿no? Por ejemplo, cómo se genera un informe mensual. Por esto acá tenemos un ejemplo de informe mensual que también podemos generar y también un informe semanal. Estos documentos muchas veces son requeridos por la supervisión para tener un mejor control a tiempo real, ¿no? Sobre el avance mm, del proyecto. Así como ese, también eh, se nos va a dar ejemplos, no solo esto, un par de ejemplos más sobre planes de calidad, en donde ustedes ya van a tener más o menos un esquema, una referencia cómo redactar estos documentos, ¿no? Que al final es algo práctico. Una vez, dos veces van a ir guiándose de estos ejemplos, pero posteriormente ya van a tener la habilidad suficiente para generarlos por sí mismos. ¿Sí? Correcto. Correcto, señores. Bueno, si es que no hay ninguna pregunta más, pasaríamos a Profesor, curso. buenas noches. Una consulta. Dígame. En cuanto a la entrega de protocolos, Sí. en su plan de gestión, ¿cuánto es el tiempo que debe generarse el protocolo y pasar a las firmas? Ah, mire, muchas veces, o sea, lo ideal sería que sea en el día. ¿Me dejo entender? O sea, digamos, yo libero una capa compactada, no sé, de 100 metros cuadrados el día, en la mañana, ¿no? Y lo ideal sería que la firma de la contratista es la que no se demora, porque somos nosotros mismos los que lo firmamos, ¿no? Entonces no habría por qué demorarlo. Pero muchas veces la supervisión es la que condiciona esto. Si nos da un plazo de 24 horas,
Por eso digo, lo ideal sería el mismo día, pero a veces no se da, pues. Entonces, la supervisión QA es la que nos dice la tolerancia. Si es de 2 días o a la semana, ellos tendrían que darnos el plazo máximo. Pero lo ideal y lo que nosotros debemos tener en mente es de que mientras más antes, mejor, ¿no? Claro, claro, pero no hay una, digamos, hay un consenso, hay una reunión, hay un pacto, hay un acuerdo No, en cuanto a la... debería haber un acuerdo entre la, entre las tres partes interesadas, ¿no? El contratista, la supervisión y el cliente. ¿Y qué pasa, profesor, si en caso, digamos, la contratista, usted como que usted no entrega la información en el plazo establecido? Entonces, el CUA tendría que aplicarle un documento Sí. de auditoría. En este caso, la supervisión nos podría incluso generar una no conformidad por ese hecho. No necesariamente una no conformidad es por una no, eh, por una actividad o una partida, ¿no? Puede notificarnos al cliente con evidencias de que nosotros no estamos cumpliendo nuestro trabajo, ¿no? Y ya perderíamos la credibilidad. Y el cliente puede pedir el retiro de nosotros fácilmente. O la, Ok, o la destitución, ¿no? Ojo, que nosotros somos los que liberamos, no el CUA. El CUA solamente hace el aseguramiento de calidad. Sí, 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 profe, claro. muchas gracias por su participación. ¿Alguna consulta más, señores? Bueno, señores, sería todo con respecto a este curso. Esta sesión, como se les mencionó anteriormente, es la última sesión. Se les va a añadir hasta el día de mañana, les pido la comprensión del caso, material de guía y algunos ejemplos, ¿no? Material de guía me refiero a formatos vacíos en donde ustedes van a tener una plantilla, por decirlo así. Y algunos ejemplos de trabajos reales, ¿no? Incluso les voy a pasar algunos escaneados en donde ya tenemos las firmas reales de la supervisión y del cliente, que al final va a ser para nosotros la labor diaria, buscar o validar nuestros documentos con la supervisión y el cliente. Si no hay otra consulta, señores, bueno, les agradezco su atención. Espere, una consulta, esta es la última... Sí, esta es la última esta sesión. es la- Ya, ok, y digamos, profe, no hay no explicar un formato de cómo se elabora el dossier. El dossier, como les mencioné hace un momento bueno, en esta clase, eh, nosotros solicitamos el índice del dossier a la supervisión. Y en la anterior clase, y también está también en la guía, se les han mostrado tres modelos de índices del dossier. Entonces, prácticamente esa sería la base, ¿no? Para elaborar el dossier. Y se les ha mencionado cómo se genera un registro, cómo se hacen los procedimientos, el plan de calidad, los criterios para la elaboración del plan de calidad. También se les va a pasar unas plantillas y ejemplos. Y bueno, toda la documentación necesaria, ¿no? Que nos piden en el índice. En índices generales, ¿no? O sea, índices comunes, típicos. No todos los índices que nos pide la supervisión son iguales.
Sí, ¿alguna acotación más? Bueno, señores, ha sido, bueno, agradezco su paciencia y agradezco su atención a cada uno de ustedes en el desarrollo del presente curso. Muchas gracias, entonces espero que nos podamos encontrar en otra oportunidad. Gracias. Gracias, ingeniero, muchas gracias.